Hola a todos, voy a hablar sobre lesiones del bíceps y de la cápsula. Entonces, para ir al bíceps, recordemos que este se fija en la corredera bicipital a través de la polea del bíceps, que son los que van a permitir que este no se salga de la corredera. Entonces, hay algunos estabilizadores estáticos como el ligamento coracohumeral, el ligamento glenohumeral superior y la cápsula del intervalo de los rotadores y también el ligamento humeral transverso. Los estabilizadores estáticos son las fibras más superiores del tendón del subescapular y las fibras más anteriores del tendón del supraespinoso. En alta resonancia tiene este aspecto, todo el bíceps se lo ve hipointenso y también su inserción a nivel de la parte del tubérculo superior supraglenoideo y con el labrum conforman el complejo bíceps labral. Acá podemos ver el ligamento glenohumeral superior y parte de la cápsula del intervalo de los rotadores, acá igual, con el ligamento coracohumeral y también el tendón dentro de la corredera, que el tendón es hipointenso y siempre está rodeado de líquido, que es normal dentro de la corredera. La patología se puede dar por pinzamiento cuando hay una tendinopatía del manguito rotador entre la cabeza humeral, el acromión, el ligamento coracohumeral y cuando hay también una excesiva rotación externa del brazo. También puede ser por subluxación y esta se da por una lesión a nivel de los estabilizadores de la polea del bíceps, de los que le mencioné. Por desgaste también puede darse una tendinitis primaria y hay una formación de hueso y adherencias a nivel de los sitios de inserción de estas estructuras a nivel de la corredera, de los bordes de la corredera bicipital. Esto va a terminar en formación de adherencias y estenosis. Pueden haber causas traumáticas como principalmente las caídas con el brazo extendido o rotación externa o interna completa. También cuando hay caídas hacia atrás y se apoya sobre la mano o el codo. También hay lesiones no traumáticas en las cuales se dan en actividades deportivas con una actividad repetitiva crónica como el béisbol, el tenis o el vóley. También en las lesiones del manguito rotador está recordando que se la conoce como una rotura anterosuperior del manguito rotador debido a que se afectan las vías de inserción del supraespinoso en tanto sus fibras anteriores y del subescapular en sus fibras más superiores que van a ayudar a la polea del bíceps. Y también se afectan algunos estabilizadores como el ligamento coracohumeral o el glenohumeral superior, que muchas veces son lesiones que pasan ocultas e incluso en la artroscopía. Esto va a conllevar a una inestabilidad del tendón del bíceps y muchas veces dislocación desde el surco bicipital. Entonces, esta dislocación puede ser intraarticular. Lo más habitual es que sea medial, entonces puede ser intraarticular en relación a la articulación glenohumeral, que siempre va a estar por delante, y también puede ser una dislocación intraarticular que va a ser anterior al tendón del subescapular. En los hallazgos por resonancia vamos a ver cambios del calibre del tendón, irregularidades del contorno, anomalías de la intensidad de señal, desgarros parciales o completos y también la dislocación. Entonces la tendinosis, como podemos ver aquí, es este engrosamiento, cambios del contorno y aumento de la intensidad de señal. Como podemos ver esta resonancia en corte coronal. En la ruptura parcial, en cambio, podemos ver una hiperintensidad de señal que va a dividir las fibras en dos fragmentos, o pueden ser tres fragmentos o tres fibras en un sentido longitudinal, como es el esquema de acá. Pero lo recomendable siempre es buscar esto en el corte axial, o por lo menos de inicio. En la ruptura completa va a haber una rotura con restricción de las fibras, en la cual va a quedar la corredera vacía, como podemos ver esta de aquí, o en otro ejemplo más claro en la cual hay la no visualización del tendón, que va a ser hipointenso, y este se llena de líquido, que es hiperintenso en esta resonancia. La dislocación del tendón del bíceps es cuando falla los estabilizadores de la polea del bíceps y presenta una medialización o una dislocación hacia medial. En este caso es interarticular y por debajo del subescapular. Entonces está aquí fuera de la corredera, acá debería estar la corredera,
y el tendón está acá en la porción intraarticular anterior a la articulación glenohumeral. Y todo esto es la cápsula distendida que presentó derrame articular. Entonces, Bennett en el 2001 ya presentó algunas características en las cuales la tipo 1 es una afección del subescapular, en la tipo 2 es una afección de la vaina medial que está conformada por este complejo de la porción medial del ligamento coracohumeral y el ligamento glenohumeral superior, con una pequeña protrusión del tendón del bíceps hacia la parte anterior al troquín. Ya en la tipo 3, en cambio, hay una lesión a nivel del subescapular conjuntamente con esta vaina medial, y la dislocación va a ser medial e intraarticular del tendón del bíceps. En la tipo 4 hay una lesión a nivel de la porción lateral del ligamento coracohumeral o de las fibras laterales que permiten la dislocación medial y anterior a las estructuras de acá extraarticular de esta cabeza larga del bíceps. En la tipo 5, en cambio, hay una alteración de todas estas porciones del subescapular, de la vaina medial y de la parte lateral del ligamento coracohumeral, que permite la dislocación hacia cualquier lado anterior, medial, puede ser intra o extraarticular del tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, el tratamiento va a ser en una lesión aislada conservador, en una lesión de más de 3 meses o que comprometa también el manguito rotador y el labrum glenoideo, va a ser quirúrgico. Cuando hay una tendinopatía por compresión de supraespinoso, hay una descompresión subacromial quirúrgica. En la tendinopatía leve o temprana, va a ser una cirugía directa. En cambio, en la tendinopatía avanzada va a haber la tenotomía, que es una resección, y la tenodesis, una resección más reinserción del cabo del bíceps. Entonces, la tenotomía es la resección quirúrgica de la porción intraarticular del tendón largo de la cabeza del bíceps. Entonces, el surco bicipital va a quedar vacío y se puede quedar ahí, y el paciente va a quedar algunas veces con el signo de Popeye, con este abultamiento por retracción del bíceps. En imagen vamos a ver la ausencia del tendón en la corredera bicipital. En cambio, la tenodesis es realizar una tenotomía, sacar esta porción y reinsertarla en la diáfisis del húmero. Esto puede ser por arriba del tendón del pectoral, que va a ser suprapectoral, como en esta imagen de acá, y la localización debajo del tendón va a ser subpectoral. Entonces, por resonancia vamos a ver estos artefactos de susceptibilidad magnética que nos van a dar estos dispositivos de fijación, que especialmente van a ser tornillos, como en estas imágenes de acá. En cuanto a la cápsula, vamos a ver que la cápsula tiene algunas formas de inserción a nivel medial, el cual en la parte anterior va a distinguirse un tipo 1, en la cual la cápsula se inserta a nivel del labrum o muy cerca del labrum. En el tipo 2, la cápsula se inserta hasta 1 centímetro de distancia o en el cuello de la glena. Y en la tipo 3, cuando esa distancia es mayor hacia medial, entonces están una inserción mayor a 1 centímetro medialmente desde el labrum. En la parte posterior, la cápsula se va a insertar en su inserción medial a nivel del labrum posterior. En cambio, lateralmente siempre se va a insertar en el cuello anatómico del húmero. Los ligamentos glenohumerales se presentan como engrosamientos de la cápsula articular en un esquema coronal. Vamos a verlos en una forma de Z, el superior, el medio y el inferior. En un esquema axial vamos a ver que el superior es paralelo a la coracoides, el medio en cambio pasa delante del labrum y pasa por debajo del subescapular. En cambio, el ligamento glenohumeral inferior pasa por fuera del labrum, tiene una banda anterior y una banda posterior, que se los ve acá también, banda anterior, banda posterior, y estas van a formar el receso axilar inferior. Estos se consideran como los estabilizadores pasivos, para el cual
el más importante va a ser este inferior. Entonces por imagen vemos el superior, el medio, el inferior de su banda anterior y su banda posterior. Acá el superior con su relación cercana al bíceps, y este sería el medio, que también tiene sus fibras de inserción a nivel del labrum. Por tanto, el labrum, aparte de cumplir una función de profundizar la cavidad glenoidea, es más importante de que permite la inserción de algunas fibras de estos ligamentos glenohumerales, para lo cual es probable que cuando haya una lesión se vayan llevando también parte del labrum. Los signos de inestabilidad en cuanto a la cápsula, vamos a ver que se presentan más, como les decía, cuando es una cápsula de tipo de inserción anterior de tipo 3 mayor a 1 centímetro de distancia medial desde el labrum. También cuando esto quiere decir que es una cápsula anterior patulosa, que se refieren a una cápsula abierta. También cuando hay un engrosamiento y irregularidad de la cápsula que ha presentado lesión por cizallamiento o desprendimiento. Con estos mismos mecanismos, una secuela de luxación posterior va a dar una inestabilidad posterior que tiene los hallazgos similares. La inestabilidad, en cambio, de los ligamentos glenohumerales se da por rotura, por engrosamiento, ausencia o por abulsión de estos ligamentos glenohumerales, que cuando se afecta especialmente el inferior, se va a conocer como va a presentar también una lesión por abulsión de humeral del ligamento glenohumeral. Como podemos ver este de aquí, la porción humeral del ligamento es la que está abulsionada, y este ejemplo también en un corte axial. En cambio hay otro tipo, que sería en cambio la abulsión ósea humeral o abulsión humeral ósea del ligamento glenohumeral inferior, en la cual hay este fragmento óseo que se abulsiona también. Otra variante también es la abulsión glenoidea del ligamento glenohumeral. En cambio, en este se invierte y el lado que se afecta es el lado de inserción hacia la glena. La capsulitis adhesiva, para terminar, es un engrosamiento de la cápsula que se da por cambio posterior a traumatismos repetitivos, especialmente en pacientes mujeres que bordean los 60 años, en los cuales este tejido de la cápsula va a presentar un intercambio por tejido de cicatrización, que va a presentarse con señal intermedia o hiperintensidad de señal. También se puede presentar otros hallazgos, como un engrosamiento de la cápsula mayor a 3.5 milímetros y un engrosamiento de los tejidos blandos alrededor del intervalo de los rotadores del canal bicipital y también del receso axilar inferior. Entonces todas estas reacciones van a presentar esta señal intermedia o hiperintensidad de señal de la cápsula en la capsulitis adhesiva, que también se conoce como hombro congelado, que presenta una restricción dolorosa a los movimientos de los pacientes. Eso será todo, gracias.